Buenas noches, Dios te bendiga, bendiciones para ti, para los que están contigo. Un día más aquí en nuestro programa que hemos sacado ahora en tiempo de cuarentena para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra del Señor y para sobre todo darle gracias a nuestro Dios, quien es bueno y maravilloso con nosotros. Espero que ese Dios maravilloso que te acompaña en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, cada día te enseñe más y más. Solo Dios tiene el control de todo, solo Dios es nuestra esperanza, solo Dios nos enseña, solo Dios es la esperanza que necesita el ser humano y solo a Él acudimos los hombres, las personas, el universo. Hoy son muchas las familias, las personas que están leyendo la palabra de Dios. Es el libro más leído en el mundo en este momento. Es el libro más agotado en las librerías. La palabra de Dios. Allí están los principios, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos históricos de la tierra y del universo. Gracias a Dios que nos permite hoy leer su palabra. Muchos quieren leer la palabra de Dios y por eso damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque solo Él es bueno, solo Él es misericordioso, solo Él es maravilloso. Espero que ese Dios grande y soberano guíe la vida tuya, te ayude, te fortalezca y puedas cada día ser bendecido por Él. Vamos a orar y así de esa manera leemos la palabra de Dios y estudiamos un poco sobre ella. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Dios. Señor, tú tienes el control de todo. Sabemos que tú eres la esperanza que necesita mi vida, que necesita mi ser. Solo tú, Señor, tienes el control de todo. En tu infinita misericordia, nosotros confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra protección, oh Dios. No tenemos otra esperanza, no tenemos otra esperanza en quien podamos confiar, solamente en ti, oh Dios. Por eso, en esta noche, primero que todo, gracias a ti. Gracias, Señor. Oramos por Colombia, oramos por Latinoamérica, por el mundo, Padre amado. Y pedimos, oh Dios, que tu mano de misericordia, Señor, pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros. Solo tú eres grande, solo tú eres maravilloso, solo tú eres la esperanza que necesitamos, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios hoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. De esta forma, damos por terminado este libro, esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y mañana iniciaremos otro libro. Dice así la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice el verso 4: mas nosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Allí hemos leído, y más adelante pues leemos los otros versículos que no hacen falta. El apóstol Pablo entonces está escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica, y a partir del capítulo 4, verso 13, allí comienza de alguna manera a dar unas instrucciones cómo era la segunda o cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Se dice que esta preocupación la llevó Timoteo porque como al apóstol Pablo le faltó tiempo para enseñar una diversidad de temas, entonces el apóstol Pablo le faltó más tiempo y por lo tanto algunos temas de doctrina no fueron enseñados a la iglesia de Tesalónica. Ahora, los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban muriendo. Y entonces la iglesia comenzó a preguntarse, bueno, ¿y los que se mueren, qué pasa con ellos? Esa pregunta la lleva Timoteo al apóstol Pablo que está en Corinto. Y él responde con la carta haciéndole explicación a la iglesia de Tesalónica. Eso es una hermenéutica, ¿sí? Eso quiere decir que llevaron esa pregunta. Ahora, lo otro es, si se predicaba de la segunda venida de Cristo, que ya Cristo estaba por venir, entonces los hermanos de Tesalónica también tenían una preocupación. Bueno, si ya Cristo está por venir, ¿para qué vamos a trabajar? Si ya pues lo que viene es el Señor. Entonces esas posibles preguntas el apóstol Pablo trata de aclararlas en su carta a los tesalonicenses. Por eso en Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, si usted tiene una Biblia allí, puede ver que hay un título, dice la venida del Señor. Y anoche explicábamos o leíamos un poco de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y ahí el apóstol Pablo está dando unas instrucciones para que nosotros estemos atentos a la segunda venida de Cristo. Ahora en el capítulo 5, verso 1, que acabábamos de leer, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, a partir del verso 4, el apóstol Pablo trata de dar tranquilidad, de dar una confianza, de dar una certeza para la iglesia. Y él dice estas palabras en el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como ladrón. Entonces el apóstol Pablo da una confianza a la iglesia. Él dice, ustedes no tienen por qué sorprenderse en la segunda venida de Cristo, porque ya ustedes tienen a Cristo en sus corazones. Al contrario, eso debe, según otras cartas, si tenemos la oportunidad de leerla, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice, aquel día lo están esperando las naciones y los pueblos y los hijos de Dios. Es más, en el libro de Apocalipsis, cuando uno lee capítulo 5 al capítulo 8 de Apocalipsis, va a encontrar que los que están con Cristo dicen, bueno, pero ¿cuándo va a ser ese gran día? Ese gran día, ¿sí?
Entonces el apóstol Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Y dice, si ustedes no están en tiniebla, ¿sí?, no tiene por qué sorprenderles eso. Ustedes no tienen por qué asustarse, ¿sí? Ahora, si estamos en tiniebla, si tenemos manchas, si tenemos cosas que afecten una relación íntima con Dios, es la oportunidad de arrepentimiento para entonces corregir y de alguna manera estar seguro de que nos vamos a ir con Cristo en la segunda venida con el Señor. Ahora dice ahí, él dice, ustedes no están en tiniebla, pero aparte en el 5 dice, porque todos vosotros o ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, estas tres palabras que están allí, ¿verdad? Dicen, no estáis en tiniebla. La otra que dice, la que dice aquí, porque todos, y la que dice, por tanto, dan la seguridad y la certeza para la iglesia, para los hijos de Dios. Entonces, no estáis en tiniebla, ¿sí? Porque todos vosotros sois hijos de Dios. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino, ahí, ese sino entonces viene a poner una responsabilidad, una inquietud a buscar más de las cosas de Dios. Y él dice, si no velemos y seamos sobrios, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios no deben sorprenderle la segunda venida de Cristo, porque pues Cristo está en sus corazones, ¿sí? Si de pronto hay algo de incoherencia en nuestra vida que creamos que no nos permite ir a la presencia de Dios, entonces la oportunidad de pedirle perdón al Señor y ubicarnos en arrepentimiento y perdón en estos días, ¿sí? Ahora dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y es así. Las grandes fiestas seculares donde se hace honor al alcohol y a la droga son de noche. Y dice, pero nosotros no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como él. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros que tenemos la luz del día, nosotros que somos del día, debemos ponernos unos vestidos, ¿sí? Ahí unos vestidos. Dice, ¿cuáles son los vestidos que te va a poner? El vestido de la fe, de la fe. ¿Qué vestido? El vestido del amor, el vestido de la fe, ¿sí? Y el vestido de la esperanza, la esperanza. Y más en estos tiempos, nosotros debemos poner esperanza en la vida de cada uno de nosotros. En estos días de incertidumbre, en estos días donde se está viviendo todo esto de la pandemia, del COVID-19, de la cuarentena, debemos vivir con esperanza. Nosotros los hijos de Dios, confiados en el Señor, en la misericordia de Dios. Es en la misericordia de nuestro Dios. Aquí no es porque usted y yo seamos cristianos, no, es la misericordia del Señor, pidiendo misericordia de nuestro Dios, diciendo, Señor, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. A mí me gusta esa parte cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipenses, y él dice estas palabras a los hermanos que están en la iglesia de Filipenses. Él dice así, Filipenses capítulo 1 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y es un versículo que lo cita la iglesia, que lo citan los hijos y las hijas de Dios. Es un versículo que todo hijo de Dios se lo sabe, toda hija de Dios. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el apóstol Pablo, él da otra parte donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero prefiero estar vivo para ayudar a los hermanos. Mire cómo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces el apóstol Pablo él dijo, es muchísimo mejor para mí morir, pero prefiero estar vivo. Prefiero vivir para darle una palabra de aliento al hermano, para hacer ese sustento y esa base donde los hijos de Dios se puedan apoyar. ¿Sí? Entonces es importante y nosotros tenemos que estar seguros, como dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor partir con Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, prefiero, mire cómo dice, en Filipenses 1:24, Filipenses 1:24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, de ustedes, ¿sí? De ustedes. Y dice aquí, y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Por eso yo siempre a todos los hijos y a las hijas de Dios le digo, está bien que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Está bien que si hoy yo muero me voy con Cristo. Pero Cristo en la tierra quiere gente viva. No para que seamos holgazanes, sino para que seamos productivos, porque nosotros somos los ojos de Cristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos los que Cristo tiene en la tierra para dar una palabra de aliento al necesitado, para dar una palabra de aliento a esa persona, para llevarle exhortación, para llevar el consuelo de parte de Cristo. Por eso yo siempre digo a la iglesia, hermanos, Dios nos quiere vivas. Así nos quiere Dios, pero no viva de la vivencia de tumbar al hermano, no, sino vivo para llevar esperanza a esa persona. ¿Sí? Entonces dice en el libro de Job, y el polvo no te alaba, el polvo no alaba. ¿Sí? Dios quiere una iglesia viva. Pero no una iglesia holgazán, no una iglesia allí sentada, sino una iglesia viva, en movimiento, una iglesia que se mueve, una iglesia que lleva una palabra de aliento, una iglesia que le lleva una exhortación, una iglesia que busca la revelación y le lleva un mensaje de esperanza, porque para eso somos la iglesia. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, él lo dice así. Y yo veo que hay muchos que citan y dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y está bien, pero Cristo no nos quiere muertos. Cristo quiere que usted y yo cumplamos un propósito en esta tierra. Cristo quiere que usted y yo pongamos cada día nuestro grano de arena para construir el templo del Señor y llevar un mensaje de esperanza. Decir, aquí estamos nosotros, aquí estoy yo, Señor, porque somos los pies del Señor. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra del Señor. Por eso yo en esta noche quiero decirle, Dios quiere, sí, han muerto muchos cristianos en desobediencia, ¿sí? En esta situación de la cuarentena, porque han desobedecido las leyes, ¿sí? Las leyes, y no están en obediencia. Pero ¿cuánto tiempo hemos tenido atrás para llevar el mensaje del Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Una vez acá en la iglesia se molestaron unos ancianos de la iglesia porque yo dije, hermano, Dios quiere aprovechar la juventud tuya para que tú lleves un mensaje ahora que estás joven. Y
después que yo prediqué eso, los ancianos se molestaron. Hombre, porque ahora que estamos jóvenes, se nos facilita subir una loma, se nos facilita caminar 2 horas, 3 horas. Y no, con esto yo no estoy diciendo que el anciano no sirva en el reino del Señor. Al contrario, las canas son productivas. Las canas tienen conocimiento. Las canas son importantes en la iglesia del Señor. Pero cuando hablamos del cuerpo físico, no es lo mismo este cuerpo físico mío ahora para servir al Señor que cuando ya tenga 80 años. No es lo mismo. Y eso no tiene por qué ofender, ¿sí? Y hoy Dios, por eso dice la palabra de Dios, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digan, no tengo en ellos contentamiento. Entonces el apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel, está en la iglesia de Filipenses, ya está en la cárcel, y es el libro más que habla de más felicidad, de más gozo, y si tenemos la oportunidad lo leeremos aquí junto con usted. Y allí él está diciendo, yo quiero morir porque es muchísimo mejor para mí, porque él estaba seguro de que quiera estar con Cristo y quiera estar en la tierra. Pero él dice, prefiero estar en la tierra por ustedes. Quiero estar en la tierra para llevar un mensaje de esperanza. Quiero servir para ayudar al hermano. Y eso es el compromiso que debemos hacer nosotros en esta cuarentena. Decirle, Señor, yo quiero, no para escondernos que de pronto ahora algunos puedan tener miedo de que llegue la muerte, no, sino decir, Señor, yo quiero estar vivo para llevar un mensaje de esperanza, para decir, aquí estoy yo, para ayudar al prójimo, para ayudar a la hermana, para ayudar al hermano, para llevar una exhortación, para llevar un consuelo, para llevar una edificación, para compartir la palabra, para hacer un devocional, ¿sí? De eso se trata, porque de eso es lo que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y yo acá en la iglesia me afano diciéndole a los hermanos, ahora que estamos jóvenes, aprovechemos, llevemos el mensaje, llevemos una palabra, llevemos un consuelo, hagamos esto, ¿sí? Aprovechemos nuestra juventud, aprovechemos el vigor, la fuerza que tenemos, ¿sí? Y llevemos el mensaje de salvación, compartamos, ¿sí? Vayamos a una loma a llevar una oración, vayamos 1 hora de camino a llevar un culto, una adoración, ¿sí? De eso es la iglesia que el Señor quiere. Y yo creo que este tiempo de cuarentena debe servir para que todos aprendamos a hacer los cultos en nuestras casas. Porque hoy nosotros como pastores hacemos todo el culto en nuestra iglesia y muchas personas no saben hacer el culto en la casa, no saben hacer el devocional. La devoción, ¿sí? El tascodi, tiempo a solas con Dios, no lo saben hacer, sino que se acostumbraron a ir al culto, ¿sí? Y está bien, ¿sí? La congregación, eso es lo mejor. Pero ahora que estamos en las casas, estamos volviendo a la iglesia primitiva. Cuando usted lee el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, su fundamento estaba en las casas. La iglesia se multiplica más en la casa que allá en el templo. Se multiplica más en las casas. Y yo veo cantidad de memes y cantidad de burlas que la iglesia está cerrada. No, señor. No, señor. Que la iglesia se va a enfriar. Mire, se va a enfriar el que se quiera enfriar. Pero en este momento muchos están en el calor espiritual, entendiendo los tiempos, ¿sí? El que se va a enfriar, hermano, ese está frío todo el tiempo. Pero en estos tiempos, la iglesia que está en la casa, están orando, están ayunando, están haciendo devocionales. Y yo no lo digo por usted que me está viendo. Yo lo digo por la iglesia que yo pastoreo acá. Que yo le pongo, tenemos un grupo de WhatsApp y hermanos y motivándolos. Y me ponen mensajes, no, pastor, acá estamos en devocional, acá estamos en ayuno, acá estamos en el tiempo de oración, acá estamos escuchando los mensajes en vivo de los pastores, de la gente, porque la red está viva. ¿Sí? Entonces, pensar en este momento que el hermano se va a enfriar es un pensamiento para mí, lo veo mediocre, lo veo pobre. ¿Cuándo se va a enfriar? Sí, tenemos en la red social, tenemos cantidades de pastores en este momento predicando. Durante el día y la noche lanzando mensajes. Si usted se quiere enfriar, ¿es porque se quiere enfriar?
¿sí? Al contrario, esta cuarentena ha activado a la iglesia, al Señor, al que verdaderamente es hijo de Dios, ¿sí? El que está frío por ahí, pues ese es su problema. Pero la iglesia del Señor se está activando. Y se tiene que cumplir esto que está acá en Filipenses, que el apóstol Pablo, él está diciendo, prefiero, mire cómo dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y estaba preso cuando escribe Filipenses. Estaba ahí sentenciado, ¿sí? Estaba sentenciado y tenía la esperanza de que iba a vivir, ¿sí? Hoy nosotros, esto que estamos viviendo es para activar la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia. No sabemos de qué parte de quién. Algunos dicen que de parte del diablo, otros de parte de Dios, otros la ciencia. Bueno, no importa. Pero nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, sabemos que es una señal y que esto nos está ayudando para bien, para reflexionar, ¿sí? Que la iglesia tiene que volver a las casas, tienen que volver los devocionales a las casas, tienen que volver la adoración al hogar, ¿sí? Al hogar, ahí es la verdadera iglesia, el hogar es la verdadera iglesia, ¿sí? Porque la gente afuera piensa que la iglesia es la construcción, ¿sí? Y es difícil explicar eso. Uno mira por las redes sociales diciendo, la gente, el que no ha entendido, el que no ha leído el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, piensa que la iglesia es la construcción física. Y miran un megatemplo, y miran una mega iglesia y una construcción grande. Y nosotros los que tenemos una iglesia en una bodega ahí encerrada, en un local, nos hablan de la iglesia de bodega. Pero, oye, la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y eso lo entendemos cuando leemos la palabra de Dios. Y yo trato de explicarle eso a las personas y es muy difícil explicar eso, muy difícil al de afuera, ¿sí? La iglesia no es la construcción, no es la construcción. La iglesia es tu cuerpo, ahí donde mora el Señor, ¿sí? Ahí donde mora el Señor. Y por eso, si miramos una mega iglesia donde se congregan 15,000, 20,000 personas, gloria a Dios. Pero quizás usted ha tenido la oportunidad de ver videos de una iglesia donde hay 3, 4 cristianos. Esa es la iglesia del Señor. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿sí? Si en tu casa estás tú sola o yo solo, yo soy la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Volvemos entonces a el libro de Tesalonicenses, ¿sí? Al libro de Tesalonicenses capítulo 5, y estamos, ¿verdad?, en el verso 9, capítulo 5, verso 9, Tesalonicenses, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, a partir del verso 12 dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese ya es un mensaje de apoyar al líder, de apoyar a la persona que está allí, ¿sí?, en dirigiendo la iglesia. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz con vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Esta ya es función de la iglesia. Y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dentro de la iglesia del Señor están los ociosos, están los perezosos, están las personas que quieren practicar la pereza, ¿sí? Y dice allí, que alentéis a los de poco ánimo. Si hay una función en la iglesia, si usted y yo somos hijos de Dios, una de las funciones es alentar a los que tienen poco ánimo. Tenemos ese deber, ese compromiso, esa responsabilidad de estar alentando y decir, Cristo es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. Y dice aquí, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo.
Si usted está fuerte en este momento, sostenga a las personas espiritualmente y diga: aquí hay una columna, aquí hay una fuerza, aquí está mi cuerpo. Vamos a sostener eso, ¿sí? Vamos a sostener eso. Pasamos por esas etapas de debilidad, pero si usted hoy está fuerte, dígale al que está allí, al vecino, al familiar: yo estoy fuerte con Cristo. Vamos a creer que esto lo vamos a pasar. Vamos a creer que Dios nos va a dar la fortaleza por su misericordia. No porque sea obligación de Dios. Es por la misericordia del Señor. Es porque nos vamos a rendir ante Él. Ahora dice aquí: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid lo bueno uno para con otro. Estad siempre gozoso. No estés triste. Dios nos va a dar la fuerza. El 2020 es el año de los cambios. Y ya después de esto vendrán muchos cambios nacionales, internacionales, de empresas. Los cambios vienen, los cambios se están dando. Tenemos que prepararnos para los cambios. El mundo va a cambiar. Vienen tiempos de cambio para nosotros. Pero Dios es bueno y nos va a dar la oportunidad de entender esos cambios. Porque tengo la esperanza que tú y yo vamos a pasar y vamos a entender esos cambios. Vamos a mirar esos cambios. Tú te vas a llenar de esperanza y vas a creer de que Dios te va a dar la oportunidad de conocer esos cambios. Ahora dice aquí: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por esto. Si estás vivo, dale gracias a Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios. Dice: y da gracias a Dios por todo. A veces en la tribulación, en la angustia, en la incertidumbre, no queremos dar gracias a Dios. Pero hoy la palabra nos lleva a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres esa esperanza que yo necesito para mí. Ahora dice aquí: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Al contrario, en estos días hay que encender el Espíritu Santo en nuestra vida. La llama se tiene que encender. Tienes que encender la llama. Cristo es verdad en la vida tuya. Y tú tienes que encender esa llama en la vida tuya. Hoy. No esperes para mañana. Hoy es la oportunidad de nosotros de encender la llama de Cristo en nuestro hogar. De encenderla. Si de pronto la apagaste, vamos a encender esa llama. La llama del fuego del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestra casa, de la presencia de Cristo en nuestra casa. Enciende la llama de fuego en la vida tuya. No alargues más el tiempo. Este es el tiempo de nosotros, decir: Señor, aquí estamos, Señor. Ahora dice: no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo de Dios santifique por completo todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienes que santificarte. No sabemos qué practicaste días atrás, pero hoy es día de arrepentimiento. Día de decirle: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi hogar. Me han hablado de Dios, me han hablado del Señor. Esta es la oportunidad tuya. Esta es tu oportunidad. Vamos, reflexiona. Las cosas cambian. Hoy hay esperanza para ti. Hay esperanza para los que están con Cristo. Y dice: fiel es el que os llama, el cual también hará. Hermano, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De esta manera he terminado yo junto con ustedes allá. Leer la palabra de Dios. Libro de Tesalonicense. ¿Sí? Ya el cuarto libro. Comenzamos con Efesios, luego pasamos a Gálatas, luego pasamos a Timoteo y hoy terminamos de leer primera carta a los tesalonicenses. Nos ha rendido y hemos todas las noches leído un capítulo, hemos aprendido de la palabra de Dios, solamente la estamos leyendo, ¿sí? Y ahí en lo poquito que podemos profundizar, profundizamos. Para hacer una conclusión final ya del libro de primera Tesalonicenses, entonces te invito a que hagan las anotaciones, ¿sí? Es importante que vayas anotando para que vayas mirando todo lo que Dios ha hablado a tu vida. Mira, yo todo esto lo he anotado
¿Sí? Mira, ya se me acabó la libreta prácticamente de todo lo que hemos estudiado en esta cuarentena. ¿Sí? Y quiero de alguna manera concluir con este libro y invitarte para que sigas leyendo la palabra de Dios. Estamos en las cartas del apóstol Pablo, que son 13, y hoy estamos terminando Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a hacer una conclusión. Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicense se formó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Dónde dice eso? En el libro de los Hechos. Ves conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Allí en Hechos capítulo 17, si tienes una Biblia física, vas a encontrar, dice, el alboroto en Tesalónica. Y ahí, en Hechos capítulo 17, vas a encontrar que hubo unos hermanos que se convirtieron al Señor a través del mensaje del apóstol Pablo. Y creyeron. Sin embargo, hubieron unos que no creyeron. Tal como lo dice el verso 5, dice, entonces los judíos que no creían alborotaron la ciudad y hicieron que el apóstol Pablo se tuviera que ir. El apóstol Pablo salió en la noche. Eso lo dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Allí el apóstol Pablo tuvo que salir corriendo o huyendo porque lo querían matar. Querían dañar su vida física. ¿Sí? Y el apóstol Pablo tuvo que salir. Pero allí con esos hermanos que se convirtieron en el poco tiempo que demora el apóstol Pablo, porque en Hechos capítulo 17, verso 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. 3 días de reposo. 21 días. ¿Sí? 3 días de reposo predicando la palabra del Señor. Fue poco tiempo. Cuando el apóstol Pablo se va y llega a Berea, de ahí de Berea pasa a Atenas, porque en Berea cuando está predicando los judíos que no creían en Tesalónica fueron a Berea. Y allá en Berea comenzaron también a alborotar la ciudad y el apóstol Pablo tuvo que irse, se fue a Atenas. Todo eso está en Hechos capítulo 17, del verso 10 al verso 15. Ahora dice en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas. El apóstol Pablo está en Atenas y ahí en Atenas se encuentra con Timoteo y Silas y hacen un acuerdo. Tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica y lo envía con un propósito, porque él no puede regresar. Él lo intenta, pero no puede regresar. Tal como lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Mira cómo dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Satanás estorbó que el apóstol Pablo se regresara a Tesalónica, porque él, en los 21 días que había estado, le parece que es poco tiempo y no da la orientación a la doctrina. Y entonces él quiere saber qué ha pasado con la iglesia de Tesalónica, a ver cómo estaba el trabajo, a ver si su presencia en esos 21 días había sido vano o había sido fructífera. Tal como lo dice Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, dice así. Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces el apóstol Pablo, a él le parece que es poco tiempo
lo que demoró en Tesalonicense y que los hermanos que se convirtieron allí, que la iglesia que se forma allí no tiene las bases suficientes y por lo tanto se vuelve atrás. Hace un acuerdo con Timoteo. Timoteo regresa a Tesalónica a traer un mensaje. ¿Qué mensaje va a llevar Timoteo a Tesalónica? Entonces dice aquí, en Tesalonicense, en el libro de Tesalonicenses, vamos a leer estas palabras. En Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, verso 2, Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Ese era el objetivo de regresar Timoteo a Tesalónica, era para confirmar y exhortar en la fe. A ver qué había pasado con la iglesia, ¿sí? Y Timoteo regresa a Tesalónica, y cuando regresa a Tesalónica, ve y lleva de regreso nuevamente al apóstol Pablo, que ya no está en Atenas, sino que lo encuentra en Corinto. Eso lo dice Hechos, capítulo 18, verso 5. Dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Eso dónde está? En Hechos capítulo 18. Dice Pablo en Corinto. Pablo está en Corinto cuando Timoteo regresa con la buena noticia. Entonces Timoteo va a la iglesia tesalónica, exhorta, da consuelo, ¿sí? Y lleva buenas noticias. Por eso dice Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Entonces Timoteo regresa y lleva las buenas noticias, y que ellos estaban practicando el amor y la fe. Esa entonces es la iglesia de Tesalonicense. Entonces, la iglesia de Tesalonicense, ¿verdad? Es una iglesia que tiene fe, que tiene amor. Pero esta iglesia, esta carta se llama La preocupación por la iglesia, así es el nombre, ¿sí? Y el apóstol Pablo tiene que aclarar algunas dudas que tenían los tesalonicenses, que esas dudas fueron llevadas por Timoteo a él. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos entonces que leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, la venida del Señor. Y entonces él lleva esas dudas. Bueno, se dice, los que han leído, por los grandes teólogos, se dice que los tesalonicenses le preguntaban, bueno, ¿y los hermanos que se murieron, qué pasa con ellos? ¿Sí? Y si Jesucristo ya viene, ¿para qué trabajar? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo tiene que aclarar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 la venida del Señor. ¿Cómo va a ser la venida de Jesucristo? Y ahí comienza a explicar. Desde el verso 13 toma todo el capítulo 5 hasta el verso 11. Y explica cómo va a ser la venida de Jesucristo. Y ahí entonces es una carta para explicar. Luego, cuando vamos a leer el segundo libro de los tesalonicenses, hay que seguir profundizando porque se presentan otras dudas a la iglesia. Y el apóstol Pablo con la carta aclara esas dudas para la iglesia de los tesalonicenses. Todo eso lo hemos leído en estos 5 días, 5 capítulos. Leíamos mucho, aprendíamos cómo fue el ministerio de Pablo en Tesalónica, por qué el apóstol Pablo tuvo que ausentarse, por qué la vida que agrada a Dios, ¿sí? Cuáles son las instrucciones que tenemos nosotros para agradar a Dios, y cómo es la segunda venida de Cristo, y cómo debemos tener la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. De esa manera, hoy hemos terminado de leer Primera de Tesalonicenses. Espero pues que haya quedado claro. Si tienes duda, puedes profundizar en casa.
hay unos diccionarios bíblicos, además hay unos comentarios bíblicos en PDF que los tengo por allí y que te los puedo enviar para que profundices más de las cartas del apóstol Pablo, diccionario, y que te van a ayudar a ampliar el conocimiento en las cartas del apóstol Pablo. Me alegra que me hayas acompañado. Bendiciones para ti. Ha sido de bendición. Mañana seguimos con el 5.º libro. No te desmotives. Mañana vamos a estar allí con el libro número 5. Esta cuarentena va para largo y mientras se alargue nosotros leemos la palabra de Dios y profundizamos. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti, gracias a las personas que nos acompañan, que han estado con nosotros en la lectura de estos libros. Sé que el conocimiento, Dios mío, es de bendición para ellos. Oramos que podamos, Dios mío, en tu misericordia pasar esta situación, esta cuarentena. Danos paz, danos tranquilidad. Perdona la cantidad de errores que tenemos, pero ayúdanos siempre a vivir confiado en que tú eres la esperanza que necesitamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Chao, cuídate mucho.